Vamos a orar para iniciar, mis hermanos. Te damos las gracias, Señor, por este momento en el que nos permites participar de tu palabra también. Te rogamos que hables a nuestro corazón, Señor, y pues así como cada vez que abrimos tu palabra, mi Dios, recibimos alimento, recibimos consuelo, recibimos fortaleza y también corrección, Señor, sea de la misma forma en esta hora, Señor. Háblanos a través de lo que tu Espíritu ha inspirado, Señor, a escribir al apóstol, y que de esta forma nosotros mismos, Señor, podamos aprender lo que tú deseas, Señor, y qué es lo que nosotros debemos hacer. Así te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. La perspectiva que Pablo le da a la conducta a la cual las iglesias en Galacia, hermanos, estaban volviendo, es una forma, pues tal vez pudiera parecer osca, sin embargo, es una realidad. Habían pasado, hermanos, de vivir en la libertad, bueno, originalmente en el paganismo. Recordemos, hermanos, quiénes eran las iglesias que estaban en la región de Galacia y venían de culturas totalmente paganas, hermanos, completamente ajenas al Dios vivo, y de repente, hermanos, en los viajes misioneros Pablo comienza a trabajar en estos lugares, hermanos, y pasan varias cosas. Sin embargo, se establecen iglesias cristianas a las cuales el apóstol Pablo ahora escribe. Y cuando se empieza a trabajar, hermanos, como iglesia, pues no falta, ¿verdad?, el diablo metiéndose, intentando y retorciendo lo que se les ha mostrado, hermanos, porque déjenme decirle que el diablo sabe usar la Biblia. Y si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, nos vamos a dejar asombrar por el engaño de este tipo que se disfraza de ángel de luz. Y llegaron, hermanos, maestros con credenciales falsas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque Pablo hace saber que lo que ocurrió, ¿se acuerdan? En Antioquía, el relato de Antioquía, la discusión con Pedro, hermanos, no ocurrió en Galacia, ocurrió en Antioquía. Y ahí es precisamente, hermanos, donde Pablo les hace saber a las iglesias en Galacia que estos falsos maestros no eran legítimos, no eran ni siquiera enviados por la iglesia de Jerusalén, no eran enviados, hermanos, por los apóstoles, no tenían el respaldo de nadie más que sus propios intereses. ¿Y cuál era el interés de ellos? Pues sembrar en las iglesias cristianas, hoy les llaman raíces hebreas. Pero es exactamente lo mismo. Tenemos que regresar a lo que está escrito para practicarlo, para hacerlo y depender de estas obras, las obras de la ley. Entonces, hay algo muy interesante. Por ahí de repente salen porque no se refiere Gálatas a las obras de la ley, sino a la ley oral, a la que se sabe por ahí que fue transmitida como tradición, el alajá, que ellos le llaman. Pero, hermanos, la realidad es que todas las veces que Pablo habla acerca de las obras de la ley, todo el contexto nos está llevando a la parte ritualista del Antiguo Testamento. Así que Pablo está hablando de regresar a una práctica judaica, histórica, religiosa. Entonces sí hay algo grave, porque la iglesia cristiana empezó a volver a lo que ya por gracia, hermanos, no era necesario. Jesús, hermanos, era el Cordero Pascual. Jesús es el sacrificio perfecto por el cual nosotros ya tenemos, por obra del Espíritu Santo, la circuncisión en el corazón. Entonces no hay necesidad de regresar a nada de lo que fue establecido para una nación. Y Pablo, hermanos, naturalmente, pues está exhorto, está enojado, está molesto. ¿Se acuerdan que les llamaban medio pesados sus palabras de Pablo? O Gálatas, que necedad hay en ustedes, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el interés de Pablo no es dejarnos en ridículo, sino que ellos entiendan qué es lo que el Espíritu Santo, qué es lo que la gracia de Dios ha hecho por las iglesias en Galacia, para que ellos puedan retomar, hermanos, reencaminar su camino en la dirección de Jesucristo. Ahora, la forma en la que Pablo lo maneja aquí, hermanos, con el título que tenemos en nuestras Biblias, es volver a la esclavitud. Hablábamos del ayo, ¿se acuerda? Precisamente del ayo. Hay que irlo enseñando chiquito. Esto es la ley. Simplemente nos ayuda a abrir los ojos para darnos cuenta de nuestra realidad, y entonces llega Jesucristo a nuestra vida para hacernos entender la realidad. Ahora, hay algo bien interesante aquí, hermanos. Mire cómo dice el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses,
que muchos de los principios terapéuticos que dan para las personas es una norma de primero tienes que amarte a ti mismo, si no, no vas a poder amar a nadie. Primero tienes que pensar en ti mismo. ¿Y sabe qué es interesante esto? Porque, bueno, pues no va a favor o comulgar en la misma línea con los principios cristianos. Hermanos, la Biblia, por lo menos Jesús sí decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ahí está el principio, hermanos, no el de me amo primero yo, ¿verdad? Primero confío en mí, me decía una hermana. Hermano, para poder confiar en Dios, primero tengo que confiar en mí. Tengo que confiar en mí primero para poder confiar en Dios, hermano, es al revés. Primero tiene que confiar en Dios, porque usted y yo, nuestro corazón es engañoso. Así de sencillo. Y es perverso. Así lo dice la Biblia. No es invento mío. Así que no se trata de eso. Miren que entonces Pablo tiene razón cuando le dice a la iglesia, a las iglesias en Galacia, todo lo que era ajeno a Dios era lo que le rendíamos culto. Y ustedes igual. Y pues estas naciones, hermanos, venían de servir a ídolos realmente estruendosos, escandalosos, con una cultura griega terrible, hermanos. Sin embargo, dice, más ahora, habla de la transición que hubo en estas iglesias, conociendo a Dios. No, más bien, siendo conocidos por Dios. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De esta forma es cuando Pablo hace referencia a esto. No, es que nosotros conocimos a Dios porque primero Él fue el que nos conoció, Él fue el que se dio a conocer a nosotros. Por eso es que podemos tener un vínculo con Dios. ¿Dónde están las obras de la ley aquí para esto? No hay, hermanos. Es una relación personal entre Dios y el hombre. ¿Cómo es que os volvéis, mire, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo ocupa la palabra esclavizar, aquel que ya perdió su voluntad, aquel que va, hermanos, de regreso para allá. Hermanos, con tristeza sí les digo que tengo varios conocidos, amigos, que se han vuelto precisamente a las raíces hebreas. Y que lastimosamente, hermanos, para mí es triste ver que no se congregan. Es ver que sus familias están destruidas. Es ver que sus hijos no están familiarizados con la oración. Pero sí dicen, no, nosotros ya nos dimos cuenta de la perfección del Evangelio. Y me decía uno, y estás bien mal con lo que estás haciendo tú. Yo como pastor. No me voy a poner a discutir, no peleé con ellos. Solamente decía, bueno, Dios tomará en cuenta lo que está escrito aquí para juzgarte a ti y a mí. Porque si tú crees en el Dios de Abraham, déjame decirte que yo sirvo al Dios de Abraham. Y según la epístola a los Gálatas, soy más legítimo yo, al ser hijo de Abraham, por la fe, que tú, con tus caideritos en las sienes. Pero hermanos, qué lamentable es esta situación, porque dice Pablo, lo único que hacen es esclavizarnos. Y cómo se aferran, hermanos, a su pensamiento, a saber que ellos tienen la razón, aunque volvien a ver en sus hogares estén destruidos. Pablo dice, eso es esclavizado. ¿Dónde queda la gracia? ¿Dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda la obra de redención de Jesucristo en ese tipo de pensamiento? Entonces les ponen en evidencia, ahora ya se dedican a guardar los días, guardan los meses, guardan los tiempos, guardan los años. Pablo no les enseñó eso, dice entonces, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Me da miedo pensar que no sirvió de nada todo el tiempo que invertí. Así que Pablo sí está exasperado, hermanos, al decirle esto, pero mire cómo cambia de tono ahora. En el versículo 12, Pablo pasa de esa exhortación a una súplica. Otro tono. Sigue regañándolos, pero ahora, hermanos, el tono con el que lo hace es diferente. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Porque yo también me hice como vosotros. Hermanos, Pablo les dice, yo los entiendo. ¿Y saben qué pasó conmigo? Yo era el hebreo de hebreos, hermanos, el fariseo de fariseos. Y Pablo dice, ¿y saben qué pasó? Fui transformado de esas obras de la ley, ahora a servir a Jesucristo. Así que yo entiendo bien esto, yo me hice así que me hice como ustedes, lo que ustedes están viviendo, he dudado, he titubeado, pero ¿saben qué?
porque he entendido lo que es. Ahora Él les hace saber a ellos que no tiene no es personal, dice, ningún agravio me habéis hecho. Si usted y yo, hermanos, regresamos al contexto, cuando Pablo comienza su viaje misionero, pues hay varias cosas que pasaron cuando llega al territorio de Galacia. En Antioquía de Pisidia, hermanos, los judíos, fíjense bien en esto, los judíos, aquellos que están viniendo a molestar a estos hermanos, fueron los que levantaron, hermanos, a las mujeres y a los hombres y terminaron expulsando a Pablo y a Bernabé, hermanos, casi a pedradas. Pasaron a Iconio, hermanos, ahí los persiguieron y los apedrearon. ¿Quién? Nuevamente los judíos. Llegaron a Listra, hermanos, donde Pablo fue apedreado por la gente que estaba allí. Todo fue impulsado por los judíos. Pero Pablo dice, ¿y saben qué es lo interesante? Si usted lee Hechos, se dará cuenta que fueron los gentiles, los habitantes oriundos de allí, no los judíos, los que recibieron el evangelio. Por eso Pablo les hace saber, ustedes ni siquiera tienen que ver con ellos, ustedes no me han hecho ningún agravio. No tengo nada en contra de ustedes. Por el contrario, lo que Pablo tiene aquí es una preocupación genuina por lo que está pasando en la vida de estos hermanos. Estoy preocupado por ustedes. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo estaba enfermo. Aquí nos hace saber cuando empezó este viaje. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El judío, hermanos, fue el que persiguió. El judío, hermanos, fue el que apedreó. Pero aquí Pablo es bien claro al decir, ustedes no lo hicieron. A ustedes les dio gusto. Fíjense bien cómo me recibieron. Ahorita no sé cómo reciban la carta. Ya les dije bien feo, pero no sé cómo reciban la carta. Pero cuando llegué a ustedes, me recibieron como. Me recibieron como si hubieran recibido un ángel. Como si Cristo mismo hubiera llegado a la iglesia y les dio gusto. Y eso que yo estaba enfermo, hermanos. O sea, había una enfermedad en el cuerpo de Pablo. Él no lo hace saber. ¿Se acuerdan? En el recorrido por la segunda carta a los Corintios, él dice, hay una enfermedad en mi cuerpo. Y él dice, es un mensajero del diablo que me bofetea y me hace dependiente de esta enfermedad. No puedo ir como a gusto porque hay una enfermedad, algo que ni es notorio. Por ahí no sabemos. Algunos hermanos especulan acerca de que tenía malaria y algo, pero creo que cuando le escribe a los Gálatas nos da la respuesta. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? ¿Dónde está el gozo que tuvieron en ese entonces? Ahorita están molestos por lo que estoy diciendo, pero cuando me vieron les dio gozo. Pues os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo está diciendo de su enfermedad. Pablo está diciendo, y a pesar de mi enfermedad, hermanos, me recibieron. Y fue tanto el amor que casi ustedes se sacaban los ojos para dármelos a mí. ¿Cuál era el problema que tenía Pablo? Tenía un problema en los ojos. Por ahí algunos comentaristas hablan de que tal vez era una conjuntivitis muy fuerte. Ya ven que la conjuntivitis es contagiosa, tomando poder, y se ve feo, pues, la lagaña de color verde, amarilla, duelen los ojos, los trae uno irritado, se quiere rascar, todo lo que implica, hermanos, una enfermedad de esa índole. Y Pablo dice, lejos de sentir repudio por mí, lejos de que yo les diera asco o se quisieran alejar por cómo venía, ustedes eran capaces en ese entonces de sacarse los ojos y decir, Pablo, ten, para que no padezcan eso. Si fíjense en esto, ahora Pablo pone, hermanos, de contraste el corazón de cuando recibieron el mensaje de Jesucristo al corazón de ahorita que los están obligando a volver al judaísmo, y lo pone en un contraste. Si se dan cuenta que cuando ustedes dejaron al evangelio, su corazón era tierno, su corazón era noble, estaban dispuestos a dar, pero ahorita que llegaron estos falsos maestros a moverlos, su corazón se hizo duro. Su corazón ahora es necio y soberbio. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Qué fue lo que pasó? Porque ¿dónde quedó esa ternura que Jesucristo les dio al principio? ¿Dónde quedó? Cuando me vieron enfermo y dijeron, Pablo, aquí están nuestros ojos.
pero ya no lo tienen. Dice entonces, doy testimonio que si hubiera podido, fíjense bien, a la disposición que había, pero ahorita ya no es así. Y dice en el 16, me he hecho el pueblo vuestro enemigo por deciros la verdad, ya hasta les molesta que les hable con la verdad. Fíjense bien la dureza del corazón ahora. Hermanos, algo que vemos en todo el recorrido del Señor Jesús durante su ministerio es que se topó con ese corazón recio. Cuando llegaban los saduceos, cuando llegaban los fariseos, hermanos, cuando llegaban los ancianos, y lejos de decir queremos saber, llegaban y señalaban y acusaban, ¿y por qué tus apóstoles? ¿Y por qué comes allá? ¿Y por qué abrazas al pecado? Fíjense bien eso era lo que estos judaizantes querían para la iglesia cristiana. Mi pregunta siempre ha sido para estos grupos, ¿verdad? ¿Por qué buscan iglesias cristianas? Trabajen y hagan adeptos suyos, no vengan a robar almas. Pero no lo hacen, no saben cómo, no tienen ni idea. A lo que van luego, hermanos, es a señalar lo que ellos consideran es erróneo en la gracia del Señor Jesucristo. Pero es ellos contra la palabra de Dios, no contra las iglesias cristianas. Por eso es tan necesario, hermanos, que Pablo nos exhorta a conocer la gracia, a disfrutar y vivir en la gracia. Dice ahora el 17, tienen celo por vosotros, estos maestros tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Miren cómo se ve una mala intención a la que Pablo no deja caer. Pablo no se engaña, por eso sabe que son muy celosos y quieren que ustedes caminen en la verdad, pero la verdad es que no. Ellos quieren que ustedes se alejen de nosotros. Fíjense bien, hablar con gente de estas, hasta la fecha sigue siendo el mismo conflicto. Quieren que se aparten del camino de Jesucristo y terminen defendiéndonos a ellos, no al Evangelio, ni siquiera están pensando en el Evangelio. Están pensando en ellos. Están pensando en ellos. Y Pablo dice, bueno es mostrarse en lo bueno, pero siempre. Así que tengan discernimiento, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Lo que hicieron al principio, ahorita recíbanlo con la carta, tal vez vaya a verlos. Pero sean íntegros desde el principio. Porque se están dejando llevar por esta mentira. Hijitos míos, hermanos, Pablo ocupa una frase que es común del apóstol Juan. Si usted ha leído las epístolas del apóstol Juan, esta palabra es de Juan, no de Pablo, pero la ocupa aquí, es la única vez que Pablo habla así. Y dice, hijitos míos, por lo que les dice después, por eso les dice hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de separo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ah, cómo me duelen las iglesias de Galacia. El dolor del parto tengo entendido que es de los más fuertes que hay. Yo no voy a saber. Rico, ¿verdad? Dolores fuertes. Y Pablo dice, imagínense ese dolor en el alma, en el corazón. Porque los amo, porque trabajé, porque luché, porque lloré. Y de repente me dicen, pues no, Pablo, ya vamos a regresar a las obras de la ley. ¿Cómo no iba a estar molesto? Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. ¿Se acuerdan? En el 12, perdón. En el 12 ya hace un ruego. Pero en el 20 dice, me están dando ganas de cambiar de tono por lo que está pasando. Me estoy enojando. De hecho, cuando una persona está enojada, escuche la voz el tono de voz. Y ya sabemos, ¿verdad? Cuando alguien está enojado y se le pregunta inmediatamente, ¿qué tienes? Y la respuesta inmediata es, nada. Pero hasta para ese nada hay tono. Porque como respondemos el nada, ya sabemos que la persona que no tiene nada, si tiene algo, o ese que no tiene nada, tiene todo. ¿Verdad? Pablo dice, me están dando ganas de cambiar de tono. No tengo nada, pero me están dando ganas de cambiar de tono. Y dice de más, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La palabra perplejo, hermanos, es una palabra griega, aporeo, que significa agotar los recursos mentales. Eso significa, por eso fue traducido
queda perplejo. Ya no tengo ni qué pensar acerca de ustedes. Hermanos, Pablo está poniendo de por medio de la superioridad, la exclusividad de la gracia de Dios. Y de por qué para nosotros, hermanos, estudiar lo que la palabra de Dios nos da es menester. Yo me atrevo incluso a decir, hermanos, es urgente que la iglesia pase tiempo leyendo la Biblia, que la iglesia pase estudiando la Biblia, que la iglesia, hermanos, medite en la iglesia juntos. Tenemos escuela dominical, que la iglesia escuche la palabra de Dios, tenemos 2 cultos, que la iglesia, hermanos, lea la Biblia en casa, tenemos un plan de lectura anual y no nos apartemos de un solo día de meditar la palabra de Dios, porque el diablo va a saber usar con artimañas, con astucia, hermanos, el engaño. Y si es posible, dice Jesús, va a engañar hasta los escogidos si no tienen cuidado. Pablo está molesto, Pablo está asustado, Pablo no tiene palabras para decir: iglesia, no te descuides. Considera lo que está, considera lo que es, y no nos apartemos de la palabra de Dios. Hermano, tenemos tarea. Llévese usted de tarea. No pase un solo día, sin que tengamos la palabra de Dios en nuestras manos para leerla. No permita, hermanos, que el diablo nos gane ventaja como iglesia. No le demos al diablo oportunidad como familia. Tomemos la Biblia y meditemos en ella. Jesús decía: porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Y ella es la que da testimonio de mí. ¿Cómo no nos vamos a dejar engañar si no leemos la Biblia? No hay nada más importante, hermanos, que al terminar el día haber escuchado la voz de Dios a través de la palabra. Pero esa es nuestra tarea. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas y nos dices a través de la Escritura. Confiamos plenamente en esto, Padre, y confesamos con todo nuestro corazón que para nosotros, a través de lo que tu palabra revela, a través de la evidencia de la creación, Señor, podemos confesar: Jesucristo es el Señor. Y confiamos plenamente en lo que tu Espíritu Santo nos ha dado a través de la palabra. Bendita tu gracia, Señor, que nos permita acercarnos a ti y depender solamente de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor, pero rogamos que tú nos des la necesidad, el hambre por meditar en tu palabra, por considerar el tiempo de hacerlo juntos como iglesia, pero también hacerlo, Señor, a solas delante de ti. Poder caminar tomados de tu mano, pero escuchando tu palabra. Gracias te damos entonces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.